Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, una vez más encontramos a Jesús en conflictos. Muchas veces en el Evangelio aparece Jesús en conflicto con las autoridades religiosas de su tiempo, justamente porque, no porque Jesús sea un hombre conflictivo por gusto, sino que su palabra, su novedad, que es el Evangelio, provoca conflictos. De hecho, si no fuera así, Jesús no hubiera terminado en la cruz. Jesús fue calificado como alguien que provocaba conflictos, que traía dificultades y por eso fue llevado a la cruz. En esta ocasión encontramos a Jesús que entra en conflicto con un doctor de la ley. Los fariseos están enojados con Jesús. Ellos tienen su lógica. Un doctor de la ley, alguien que conoce de la ley de Dios, lo pone a prueba una vez más. El domingo pasado encontramos a este Jesús que es puesto a prueba en un tema, diríamos, de orden político, de orden económico. En este caso el tema es estrictamente religioso. El doctor de la ley conoce de temas religiosos y por eso quiere ponerlo a prueba a Jesús. ¿De qué se trata entonces este Evangelio? Un Evangelio que tiene como horizonte la respuesta de Jesús, que es acerca del amor. Este es el horizonte, diríamos, la clave de interpretación de este Evangelio es el precepto, el mandamiento nuevo del amor, como lo vamos a saber también por el Evangelio de San Juan. En la época de Jesús, los judíos tenían 613 mandamientos, de los cuales 365, como los días del año, eran negativos, es decir, eran prohibiciones, y los demás 248, que se pensaba que eran los miembros del cuerpo humano, eran positivos, es decir, obras que había que cumplir. Sin embargo, las mujeres solo estaban obligadas a cumplir los mandamientos negativos. En este caso, tenían una cierta ventaja. Los hombres tenían la obligación de cumplir todos los mandamientos, las mujeres solo los mandamientos negativos. En el tiempo de Jesús se tenían que estudiar los mandamientos, se tenían que saber todos los mandamientos. A veces pienso yo, me imagino, un niño de hoy al cual le cuesta memorizar los 10 mandamientos, imaginémonos 613 mandamientos. Estos mandamientos que eran vividos estrictamente por los fariseos. Sabemos que el farisaísmo ha sido esta secta judía, secta en el sentido de sector, de grupo cerrado, esta secta judía que eran estrictos cumplidores de la ley. Cumplían la ley y un poco más que la ley, por las dudas. Jesús, ¿qué pensaba de esto? Jesús consideraba este abultado bagaje de normas realmente como un yugo muy pesado que oprimía, que fatigaba, que ahogaba, que mataba la alegría de vivir de la gente, de los creyentes en el tiempo de Jesús. Esto entonces era una exigencia demasiado pesada. Los fariseos piensan que Dios está lejos y está lejos de los pecadores, que Dios está cerca de los justos, que Dios funciona con el premio y el castigo. La idea de Dios que ellos tienen es el Dios legislador, un Dios que ama a aquellos que cumplen sus mandamientos y repugna a aquellos que lo odian a Él. Ellos piensan que el amor es merecido, por eso juntan méritos ante Dios, para presentar esos méritos ante Dios y entonces aparecer buenos ante Dios. El pensamiento de Jesús va por otro lado. El pensamiento de Jesús se centra en el amor,
el amor sobre la ley. El que ama ha cumplido la ley entera, va a decir luego San Pablo, o San Agustín, ama y haz lo que quieras. El amor sobre la ley. Podríamos decir que para un cristiano, para un discípulo de Jesús, la ley, los 10 mandamientos están de sobra. ¿Por qué? Porque vive otra realidad mucho más profunda, no menos exigente, por supuesto, que es el amor. ¿Qué le van a decir a un cristiano, a un discípulo de Jesús, que no tiene que matar si él muere por amor a la verdad? ¿Qué le van a decir a un discípulo de Jesús que no tiene que mentir si él sostiene la verdad en todas las cosas? ¿Qué le van a decir a un discípulo de Jesús que tiene que amar al padre y a la madre si tiene que, ya por naturaleza propia, ama a todos? Entonces, para alguien que se ha centrado en el seguimiento de Cristo y vive el precepto nuevo del amor, los mandamientos, podríamos decir, simplemente son recordatorios, están casi de más. ¿Qué le preguntan a Jesús? Le preguntan cuál es el precepto más importante, más grande de la ley. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? A ver, no es. La pregunta a veces en las traducciones aparece así, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? En realidad, el texto original griego dice, ¿cuál es el mandamiento grande? El mandamiento por excelencia de la ley. ¿Por qué le preguntan esto a Jesús? Vamos a imaginarnos una situación para poder entender mejor. Supongamos que uno va en la ruta, encuentra un cartel que dice máxima 60 km por hora y uno viaja a 90 km por hora y encuentra por la ruta enseguida un policía que lo frena y le dice, a ver, dígame una cosa, ¿a cuánto hay que viajar? ¿A cuánto tiene que viajar? Hay que viajar a 60. Como que le está haciendo caer en la cuenta el policía al conductor de que se ha excedido de velocidad. Esta pregunta, este sentido de la pregunta es la que le hace el doctor de la ley a Jesús. No es porque él no lo sepa, sino que de esa manera quiere dejar en evidencia que Jesús está en una infracción. ¿Por qué? Porque le está preguntando acerca de cuál es el mandamiento más grande de la ley. Y Jesús lo sabía cuál era el mandamiento más grande de la ley. El doctor de la ley también sabía cuál era el mandamiento más grande de la ley. ¿Cuál era ese mandamiento? Observar el sábado. Ese era el precepto, el mandamiento más importante. Observar el sábado. El sábado como día de reposo. Día para Dios. La observación del día sábado, que hasta Dios también lo observaba. Por eso el texto del Génesis habla de que Dios creó el mundo y finalmente descansó. El descanso del sábado, ese es el más importante mandamiento de la ley. Entonces, Jesús pone en crisis este mandamiento y por eso este doctor de la ley quiere dejar en evidencia que Jesús ha transgredido ese mandamiento. Porque él sabe que el sábado está para el servicio del hombre y no el hombre para el sábado. Entonces Jesús cuestiona este mandamiento del sábado. Jesús no habla de obedecer a Dios. No habla de una obediencia externa a Dios. ¿De qué habla Jesús entonces? Habla de que nuestra vida debe asemejarse a la vida de Dios. ¿A quién es Dios? Dios es amor en sí mismo. Entonces, lo que hace un hijo de Dios es desarrollar en su vida concreta aquello que Él mismo es. Por eso es un dictamen interior. La identidad de hijo de Dios nos dicta desde adentro qué es lo que nosotros debemos hacer para alcanzar la felicidad. No es un dictamen externo, no se habla entonces de una obediencia externa a preceptos externos, sino que se habla de la obediencia a la identidad de hijos de Dios que nosotros hemos recibido. Podríamos decir esa naturaleza de hijos de Dios, podríamos decir el ADN, nuestro ADN de ser hijos de Dios, lo que nosotros somos, nuestra identidad. No son entonces mandamientos externos que obedecemos, sino que obedecemos nuestra misma naturaleza humana, la de ser imagen y semejanza de Dios, la de ser hijos de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos.
¿Acaso alguien puede mandarle a una madre que cuide a su hijo, que ame a su hijo? No, eso depende de su misma naturaleza. La misma naturaleza le dicta, le dice que tiene que amar y cuidar a su hijo. ¿Acaso está mandado a una viña, a una planta de uvas? ¿Está mandado que dé buenos frutos? No, eso depende de su misma identidad, de su misma naturaleza. ¿Acaso alguien le ordena externamente a una planta de jazmín que dé flores que luego tengan que dar buen perfume? No, nadie le ordena externamente. Su misma naturaleza desde adentro va llevando a cabo, va desarrollando aquello que responde a su propia identidad. Cuando uno pasa ante una planta de jazmín, ante una flor de jazmín, la flor de jazmín no puede dejar de dar un buen olor, un buen aroma. No puede dejar de dar perfume. ¿Por qué? Porque responde a su identidad. Y no es que pasando una persona buena el jazmín dé buen perfume. Cualquiera que pase, responde a su identidad siempre dar un buen perfume. Así también el discípulo de Jesús. Amar responde a nuestra propia identidad. Sea que tengamos frente a nuestro alguien malo o alguien bueno, no podemos dejar de amar. Es la identidad propia de un discípulo de Jesús. No se trata del amor del erao. Sabemos que esta expresión erao es una expresión que habla del amor de la pareja, de esta atracción natural que existe entre el hombre y la mujer. Más en la Biblia, cuando se habla del amor de Dios, se habla del agapao, sin descartar esta dimensión, diríamos, pasional de Dios por el hombre, por supuesto, está presente también, pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de este amor de Dios, el amor de Cristo por cada uno de nosotros, es el verbo agapao, agapam, agapao. ¿Qué es esto? Es el amor en pura pérdida, el amor sin esperar nada a cambio. Es el amor como Dios ama, la alegría de ver al otro feliz, solo eso. Por eso para un cristiano los mandamientos podríamos decir, están un poco de más. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento grande de la ley, Jesús recurre a un texto del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio, del capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, decía aquel texto. En realidad, fuerzas luego fue interpretado por bienes, cosas materiales. También las cosas materiales entran en el amor a Dios, que pueden ser, diríamos, destinadas al bien de los demás. Jesús toma como base, diríamos, como plataforma este mandamiento de la antigua alianza, este mandamiento del Antiguo Testamento, para decir entonces lo que Él quiere darnos como este mandamiento nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo tu espíritu, mejor traducido, con toda tu mente, va a decir el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar. Hay una modificación que hace Jesús respecto de aquello que decía el libro del Deuteronomio. Aquí se cambia fuerza por espíritu, o mejor dicho, mente. Podemos traducir mejor amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el corazón? Para nosotros el corazón es la sede de los sentimientos, pero para la antropología, diríamos bíblica, el corazón no es el lugar de los sentimientos, sino el lugar de las decisiones. En cada decisión está presente el amor a Dios. ¿Qué es el alma? El alma, sabemos que es, desde la filosofía, es la vida, es el principio de la vida. ¿Qué es el alma entonces? ¿Qué es amar a Dios con todo el alma? No hay toda la vida, quiere decir que no hay momentos en los cuales uno no pueda amar. No hay un paréntesis, no existen paréntesis. Las 24 horas el discípulo de Jesús, el amigo de Dios, está dispuesto, el Hijo de Dios, está dispuesto a amar. Luego amar a Dios con toda la mente. ¿Qué quiere decir amar a Dios con toda la mente? Descubrir la riqueza de la vida del amado. O sea, saber quién es aquel a quien amamos, conocer a quien se ama. La fe no es racional, pero la fe es razonable. Y esto tendremos que entenderlo. La fe no es solo una cuestión devocional espontánea que se reduzca ahí y termine ahí.
Puede ser esto un inicio de fe, pero luego deberemos conocer a aquel a quien amamos. El amor y el conocimiento van siempre de la mano. Si yo digo que amo a Dios, deberé buscar conocer más a este Dios a quien amo. Por eso la fe es razonable, es adecuada a la razón humana. Y luego la segunda parte de la respuesta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La plataforma, diríamos, desde donde Jesús parte para dar este mandamiento es del libro del Levítico, en donde se dice en el capítulo 19, versículo 18, se dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, dice el libro del Levítico, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, dice el libro del Levítico. Por lo tanto, en el amor sabemos que en el centro está el bien de los demás. Amar no es solo sentirnos bien con alguien, es mucho más, es hacerle bien a alguien. Si nosotros pudiéramos hacer una imagen, tomar una imagen para decir qué es el amor y qué es el egoísmo, que son las fuerzas contrapuestas, lo diametralmente opuesto al amor no es el odio, es el egoísmo. Odiar es una manera, es una de las expresiones del egoísmo. Podríamos dibujar el corazón con flechitas hacia afuera. Entonces, eso es el amor. En el centro está el bien de los demás, el interés de los demás. Si dibujamos ese mismo corazón con las flechas hacia adentro, entonces aquí está el egoísmo. Es ahí cuando nosotros instrumentalizamos a los demás solo para provecho propio. Voy a concluir relatando un cuentito muy bonito que nos puede ayudar a pensar qué significa el amor. Un relato que nos ayuda, una imagen que nos puede ayudar qué significa esto que Jesús nos ha enseñado. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, Señor. Solicito permiso para salir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre probablemente muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió y 1 hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de un amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a 2 hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, claro que sí, Señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, Jack, estaba seguro de que vendrías. El amor es siempre de obras. Hasta la próxima.